Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elvis y como todos los viernes aquí en JoJo Jonas hablamos de espiritualidad. En esta ocasión quiero comentarles acerca de una película muy interesante que vi, se llama Desafío al Tiempo. Esta película se basa sobre todo en un contacto que realizan 30 años después el policía John Sullivan con su padre, quien era bombero. En esa situación, por ejemplo, en un contacto mediante una radio que encuentran junto con su amigo John y su hijo, logran hacer funcionar esta radio transmisor que en ese entonces se utilizaba en el departamento de bomberos su padre, Frank, quien lo había guardado. Y al momento de hacerlo funcionar se dan cuenta, John se da cuenta que hace contacto con su padre. En ese entonces, por ejemplo, esto pasaba en los años 1969 y John estaba en el año 1999. Donde ahí en el contacto que realizan logra darse cuenta que era un día antes de la muerte de su padre, de lo que iba a hacer, sobre todo en un accidente que iba a tener al momento de rescatar a una persona. Entonces John logra advertirle acerca de lo que iba a pasar y su padre se muestra un poco escéptico a lo que estaba pasando. Era algo extraño que pudiera contactarse con su hijo por algo que era inexplicable, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que estaba pasando en ese momento. Y para que Frank le pueda creer a John, John le da los resultados de lo que estaba pasando en ese entonces en lo que era la Serie Mundial de Béisbol en 1969 y logra convencer a su padre, ¿no?, de lo que iba a pasar. En ese entonces Frank ve y descubre sobre todo lo que le había explicado John de lo que era sobre todo el día de su muerte, para que él tomara otras decisiones, y eso hacía que que Frank todavía esté vivo. Entonces logra hacerle caso a John y logra salvar su vida, ¿no? Él regresa feliz y nuevamente se contactan mediante este radiotransmisor y le dice que todo había cambiado. Y algo que le parecía extraño a John era que en ese entonces las fotografías que él tenía, que aparecía con su madre, se dio cuenta que directamente desaparece su madre y solamente aparece con su padre. Y después de un tiempo en las investigaciones que él tenía, como era un detective de homicidios, entonces se da cuenta que su madre, Julia, había sido asesinada por un asesino en serie. Entonces buscan a través de Frank qué es lo que había pasado realmente y quién era sobre todo el asesino, ¿no? Nos podemos dar cuenta que esto pasa en la película sobre todo por una serie en el universo que estaba pasando, que era, en este caso en la Tierra, la aurora boreal, que pasa en el país de Estados Unidos después de 30 años, ¿no? Lo que puede ser lo que hubo esa conexión. Y van en busca de lo que realmente estaba pasando con su madre. Y al momento de hacer toda esta investigación y logran salvar a la primera víctima que había sido encontrada, sus restos mortales después de 30 años, ¿no?, de lo que había pasado. Entonces después tenía que salvar a la segunda víctima porque habían sucedido 10 asesinatos en ese entonces y su madre era la sexta. Si bien en lo que empieza la película su madre todavía vivía, era porque en la noche que había sido asesinado su padre, al día siguiente su madre asiste al funeral y no llega al trabajo. Pero sí, y es en ese entonces donde no ocurre esto, ¿no? Pero como todo se había cambiado por todo lo que había estado pasando con Frank y había tomado otras decisiones, se queda en el trabajo y es donde le asesinan, ¿no?, a Julia.
Entonces todo eso van cambiando lo que estaba pasando, esa conexión, sobre todo que iban realizando entre padre e hijo para poder resolver esta serie de crímenes que habían pasado, ¿no? Y van a ver, es muy interesante, es algo, incluso algo extraño ver esa conexión, ¿no? Que se pueda realizar, por ejemplo, con alguien del pasado y bueno, tratar tal vez de cambiar el futuro, ¿no? No sé si se dará en la vida real, uno puede pensar sobre todo las cosas que, bueno, no puedes demostrar, pero que, algunas personas tal vez lo están viviendo por esta serie de manifestaciones en el universo que pasa, ¿no? Estas conexiones, por ejemplo, la aurora boreal de ese entonces, los radios transmisores que habían, que se utilizaba, en fin, son cosas que, bueno, a uno le da a pensar, ¿no? Si se podría utilizar esta manera para resolver diferentes cosas y saberlo utilizar, ¿no? Sobre todo. Esta película es muy interesante, lo hemos puesto tal vez para este viernes de espiritualidad por la manera de cómo, bueno, buscan solucionar algunos problemas de ese pasado y, bueno, tratar de cambiar lo que estaba viviendo, ¿no? Porque John era un policía, un detective que no pudo superar la pérdida de su padre. Estaba separado de su novia a los 36 años, seguía viviendo incluso en la casa que le había dejado su padre. Y bueno, tenía una vida muy compleja, ¿no? Por el tema de la pérdida que había tenido su padre, ¿no? Si bien él no quería, bueno, su padre quería que fuera un jugador de béisbol, pero bueno, por razones extrañas él decide cambiar, ¿no? Que quería ser policía. Al igual, bueno, desde muy niño él lo decía, ¿no? Y logra hacerlo, pero era una vida muy trágica tal vez lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Lo vamos a subir esta película al Telegram, espero que lo disfruten y bueno, si no están suscritos a nuestra página, les invitamos a que, bueno, se suscriban y tengan todas las películas para todos los días y puedan verlo con una visión muy diferente, ¿no? Hasta la próxima.